Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Análisis Matemático en RN. Hoy es lunes 14 de marzo de 2022 y tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar, pues no sé a qué vamos a dedicarla, si a ejercicios o a teoría. Habló conmigo alguien la semana pasada, creo que era el equipo 7. ¿Me dijeron? ¿Perdón? Ah, el 5. Ah, perdón. ¿Quieren hacer algún ejercicio? ¿Sí? Ok. Pues entonces vamos a continuar con la hoja 2 de ejercicios con el equipo 5. ¿Solo estás tú, Silvia? ¿Quiénes son, Silvia? ¿Cómo? Adi. Adi. ¿Quién es tu compañero, perdón? Minelli. Entonces, Minelli, ¿estás ahí? No la veo. Bueno, entonces son Adi, Silvia y Minelli si se une. Es el equipo 5, ¿verdad? Bueno, hoy es 14. Hoja 2. Ok, les voy a soltar el ejercicio. A ver, la hoja 2 tenía ¿cuántos? 15. Entonces vamos a sortear aquí. Vamos a echar un dado de 15. El 7. ¿El 7 salió ya? El 7 es sencillito, les voy a tener que dar otro. Pero bueno, salgan si quieren hacer ese y luego les sorteo otro, ¿vale? El ejercicio 7 es algo muy complicado que dice que hay que demostrar que 0 es menor o igual que 1, usando la definición. ¿Vale? Muy bien, pero bueno, como dicen ahí en el fútbol, no hay enemigo pequeño. ¿Pueden pasar, por favor? A ver si esto pinta bien. Pareciera que no usan este pizarrón desde que lo usamos nosotros, ¿verdad? Eso que es a primera hora. Todo tuyo. Pensé que grababa mejor el micrófono, pero creo que ¿Ya desayunaron? Sí. Profe, el micrófono. No escuché. ¿Qué pasó?
pide comprobar que 0 es menor o igual que 1 usando la definición. La definición de desigualdad de números racionales. Entonces, esa definición nos dice que dados R igual a sobre B y S igual a C sobre D con A, B, C y D en los enteros, pues se cumple la desigualdad de que R es menor o igual a S, o bien se cumplen estas cosas. Casi de acuerdo contigo. Okay. Pero esto es una imagen de lo que es definición. Para eso se cumple por definición. Pues se está definiendo cuándo los números racionales son uno menor o igual que otro. Entonces, lo que se hace es decir, bueno, se dan dos condiciones dependiendo de dos cosas. ¿Puedes explicarnos más la definición? Claro. Bueno, se cumplen esos dos casos. Si tenemos que D y D son mayores que 0, entonces cumple esta desigualdad, que A por D es menor o igual a C por B. Y en el caso de que B por D sea menor a 0, se cumple esta desigualdad, que A por D es mayor o igual que C por B. Sí. Es en cuanto al lenguaje, a la forma. Sí, sí, sí. Pues si cumplen estos dos casos, si BD es mayor que 0, se cumple esta desigualdad, y si BD es menor que 0, se cumple esta desigualdad. Bueno, aquí estamos tomando de que ahora nos hemos dado cuenta que entonces, no es que se cumplan estas dos condiciones, si se cumple esto, se cumple esto, si se cumple esto, se cumple esto. No es exactamente así. La lógica y el lenguaje tiene que expresar lo que la lógica dice. Pero lo que hay que decir es, se define esto de acuerdo a estas condiciones, teniendo en cuenta dos casos. Es decir, si se da la primera condición, es decir, ED mayor que 0, entonces esto es lo que se tiene que cumplir. Y si se da la segunda condición, esto es lo que se tiene que cumplir. ¿Vale? ¿Y qué pasa si no se da ninguna de estas dos condiciones? Como dice la compañera, como B y D son distintos de 0, pues B por D no puede ser 0. Y que siempre estamos en uno de estos dos casos, entonces, o miramos esto o miramos esto. Esa es la idea de la definición. ¿Vale? Y así es como explicamos. Porque si tú se lo explicas así a una persona que no sepa cómo va, pues la idea que puede agarrar probablemente sea equivocada. ¿Vale? O es posible que sea equivocada. Entonces hay que explicarlo de una manera para que ustedes saben cómo se aplica esta definición. ¿Vale? Muy bien. Rápido, si tenemos AD y BC. Vale, estoy de acuerdo. No importa qué representantes tomemos para un número racional,
Entonces aquí yo voy a tomar un caso particular donde 0 lo escribimos como 0 entre 1 y 1 igual entre 1, bueno, 1 sobre 1. No importan los representantes de la serie para los que Ah, sí, perfecto. tú dices que no importan los representantes, en este contexto en concreto no importan porque ya hemos visto que en esta definición de R menor igual que C no importan los representantes. ¿Vale? A eso se refiere la compañera. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba por contradicción. Vamos a suponer que 1 es menor o igual a 0. Entonces, Una conocida. sí. Hay que comprobar que 0 menor igual que 1. Ajá. ¿Cuál es la relación de esto? Ah, que es 1 es menor que 0. Exacto. Esa sí me Sí, sí. Ajá, entonces tenemos que 1 es menor que 0. Entonces, ocupando la definición, pues vamos a hacer estas multiplicaciones. Bueno, tenemos que bueno, en este caso sí es más fácil. Bueno, ocupando la definición tenemos estos dos casos. El primero dice que 1 es menor que 0 si 1 por 1 es mayor que 0, siguiendo pues esta regla. Pero este no es posible, porque los dos casos se están contradiciendo. Están diciendo que 1 es menor que 0 o, bueno, si 1 es mayor que 0. Entonces esto no puede ocurrir. De igual manera vemos el otro caso, que nos dice que 1 es mayor que 0 si 1 por 1 es menor que 0. Pero 1 por 1 es 1. Entonces tenemos que 1 mayor que 0 y 1 menor que 0. Por lo tanto, tampoco puede ocurrir. Bueno, de ahí esto surgió de suponer que 1 es menor que 0. Y como ya vimos que no puede ocurrir, esto quiere decir que pues llegamos a lo que queríamos, que 0 es menor o igual que 1. ¿Alguna duda? Voy a hacer unos comentarios. Muchas gracias. Te voy a hacer algunos comentarios. Si quieres, quédate por aquí. Te pregunto. ¿Vale? Bueno, ¿están de acuerdo con la solución? ¿Sí? Estoy de acuerdo con Jesús, ¿verdad? Ah, perdón, José Alberto. Perdón. Claro, fíjate lo que dice José Alberto, a ver si lo entendí yo bien. Esta definición es de R menor o igual que S, y tú estás poniendo aquí 1 menor que 0. Entonces lo que dice el compañero es que esto sería así si tú pusieras aquí 1 menor o igual que 0. Pero quedaría el caso de que no fueran iguales, ¿no? Digamos, porque como dice bien el compañero, a ver, por definición tenemos que 1 menor que 0, ¿vale? Quiere decir, por definición, porque esto es una notación nada más, quiere decir 1 menor o igual que 0, ¿bien? Y 1 distinto de 0. ¿Eh? O sea que si nosotros suponemos
que 1 es menor que 0, ¿bien? Entonces lo que nos da son dos cosas, porque esto es una conjunción. 1 menor o igual que 0 y 1 distinto de 0. Vale, 1 distinto de 0 ya sabemos que es 1 distinto de 0, pero lo que vamos a usar es esto de aquí. Entonces nada más le pondría, digamos, esto nos dice esto, y entonces ahora sí, aplicando la definición, tenemos esto, y entonces lo que dice la compañera es que si fuera 1 mayor que 0, pues ya estamos suponiendo que es menor o igual que 0, pero bueno, ¿no? Claro, esto como números racionales, entonces uno puede decir, bueno, esto es otra cosa. Entonces, pero esto sí, aquí todo lo que aparece es como enteros, porque ese es el chiste de la definición, definir todo a partir de enteros. Entonces, si 1 por 1, o sea, que es igual a 1, fuese mayor que 0, entonces tendría que cumplirse que 1 fuera menor que 0, pero esto contradice esto de aquí, ¿no? Y si 1 por 1 al contrario fuese menor que 0, entonces lo que se tendría que cumplir es 1 mayor que 0. Entonces, pues tampoco puede ser, es decir, que no se puede dar ninguno de los dos casos, y entonces, pues no puede ocurrir esto de aquí. Y si no puede ocurrir esto de aquí, tampoco puede ocurrir esto de aquí, y por lo tanto, pues tiene que ser la negación que es 0 menor o igual que 1. ¿Sí se ve? Está claro que la negación de esto es esto de aquí, no es trivial, hay que verlo. No es trivial porque hay que aplicar la definición. ¿Bien? Si uno tiene esto de aquí, la negación sería pues la disyunción de las dos, o sea, 0 menor o igual que 1 o 0 igual a 1, pero 0 igual a 1 no puede ser porque no son iguales, así que me queda esta de aquí. ¿Sí se ve? Ok, aparte de eso, ¿están de acuerdo con la prueba? ¿La damos por buena? ¿Es correcta? ¿Dónde? Aquí. Claro, porque estamos aplicando esto, ¿no? Entonces tendríamos que tener eso para aplicarla tal cual, ¿no? Ok. Bueno, entonces estamos de acuerdo que se sigue teniendo la negación, porque aquí es el caso contrario, 1 mayor que 0, y aquí es 1 menor o igual que 0, es justo la negación. Y aquí igual, 1 menor que 0 o 1 mayor o igual que 0, es justo la negación del otro. Entonces el argumento sigue valiendo, ya con la aplicación escrupulosa de la definición. ¿Vale? Ok, muy bien. Entonces, ok, la prueba es correcta. Te felicito, muy bien. ¡Ay, qué tensión! ¿Verdad? Está bien. Bueno, ¿ustedes no sé, lo han hecho así o han mirado otro camino al hacer este ejercicio? O sea, la prueba es correcta. Ahora, yo lo que hubiese hecho, pero no nada más que una cuestión de opción, de que uno escoge un camino u otro, no siempre solo hay uno. Entonces, de hecho yo lo que estaba pensando cuando puse el ejercicio es, pues, comprobarlo directamente, ¿vale? Que yo creo que de alguna manera es más sencillo, pero bueno, es una opinión mía, cada uno puede pensar una cosa distinta, ¿no? Pueden pensar un camino distinto, desde luego esto es correcto, ¿vale? Entonces, si quieren vamos a comentar cómo sería haciendo el camino directo, que es nada más hacer la comprobación directamente, ¿vale? Valga la redundancia. Entonces, hemos representado al 0 como 0 sobre 1 y al 1 como 1 sobre 1. Entonces tenemos estos 4 enteros, ¿no? Y entonces, para comprobar esta condición, 0 menor o igual que 1, esto de aquí, pero con esta definición, aquí vamos a poner otro punto, aquí me pongo un punto, aquí otro punto. Entonces decimos, bueno, ¿en qué caso de los dos estamos? Para comprobar que 0 es menor o igual que 1, dadas estas representaciones como fracciones. Bueno, pues B y D son 1 y 1, así que tenemos 1 por 1. ¿Cuál es el producto de 1 por 1 en los enteros? Pues es 1, que sabemos que es mayor que 0 en los enteros, ¿eh? Y como 1 es mayor que 0, sabemos que caemos en el caso de arriba. Entonces, como estamos en el caso de arriba, lo que hay que comprobar es que se tiene esto de aquí. Entonces tenemos A por D es 0 por 1, C por B es 1 por 1, entonces tenemos 0 menor o igual que 1 en los enteros. Como sabemos que eso es cierto, pues nos da que el número racional 0 es menor o igual como número racional que el número racional 1. Lo estoy diciendo así que parece un trabalenguas para que se note la diferencia.
porque si no parece que estoy diciendo un trabalengua de estos que le decimos a los niños, ¿vale? Entonces, eso es lo que realmente estamos haciendo, comprobando esto, pero como números racionales. Pero lo podemos usar como números enteros. A lo mejor eso quizás lo que despistó, ¿cómo voy a usar que 0 es menor o igual que 1 para demostrar que 0 es menor o igual que 1? Es una tautología. Bueno, es por este motivo, porque no todos los ceros que estamos pintando son el mismo cero, ¿vale? Formalmente, lo mismo para el 1. Entonces, si quieren rápidamente lo podríamos escribir, pues tenemos esta representación, ¿no? O si quieren lo voy a escribir aquí de otra manera. Escribimos 0 igual a 0 sobre 1 y 1 igual a 1 sobre 1, ¿vale? Como en este caso b por d es 1 por 1, es igual a 1 que es mayor que 0, ¿vale? Estamos en el primer caso de los dos. Entonces, 0 es menor o igual que 1, si solo si a por d, que es 0 por 1, y esto es 0, es menor o igual que c por b, ¿no? Y c por b es 1 por 1, que es igual a 1. Como 0 es menor o igual que 1, voy a ponerlo aquí para que quede claro en z. Entonces, por la definición, por la definición del orden en Q, se tiene 0 menor o igual que 1 en los racionales, como números racionales. Entonces, ya digo, ¿cuál es el chiste de esto? Pues que estos son enteros, y esta es la operación, el orden en los enteros, y estos son racionales. Cuando pongo este 0, estoy pensando en todas las fracciones equivalentes que representan el 0, ¿no? O sea, 0 sobre n, básicamente, ¿no? Y estas de aquí, pues es el 1, quiere decir todas las fracciones, la clase de equivalencia de las fracciones que representan al 1, es decir, las fracciones de la forma n sobre n, con n entero distinto de 0. ¿Vale? Entonces ese es el punto. Y esto de aquí es lo que definimos aquí. ¿Vale? Si uno no lo entiende así, este ejercicio es una completa tontería. Uno no podría entender qué estamos haciendo. Hay que entenderlo así para que tenga sentido. Vale, muy bien. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, pues vamos a seguir. Entonces le toca a Adi, ¿verdad? ¿Sí? Ajá. Eso sería si no has comprobado que no depende de los representantes. Pero nosotros ya hemos demostrado que no depende de los representantes. Entonces, en el momento que tú tengas esa desigualdad para unos representantes concretos de cada uno de ellos, de R y de S, pues para todos los demás tiene que ser lo mismo, porque lo que demostramos es que se tiene esta desigualdad con unos representantes si solo si se tiene la misma desigualdad, la misma, con otros representantes. Entonces, una vez que has demostrado eso, si nosotros hemos demostrado esto con estos representantes, para cualesquiera otros de estos mismos números racionales también se tiene que tener, porque se aplica ese teorema que ya hemos demostrado. ¿Vale? Entonces todo depende siempre de dónde partes. Si todavía no has demostrado que no depende de los representantes, pues sí, claro. A priori, lógicamente, una cosa no implicaría la otra, no tendría motivos para decirlo. Pero nosotros ya hemos demostrado que no depende, o bueno, no sé si lo hemos demostrado, suponemos que ya lo hemos demostrado. Será un ejercicio anterior que creo que alguien lo hizo, de hecho. ¿No fueron ustedes precisamente? Ah. Sí, pues, pero sí lo hicimos, de hecho. ¿Vale? Entonces, en ese caso sí. Ok.
Alguien ayudó a la compañera, pero no me acuerdo quién. Antes, fuiste tú, ¿verdad? Era que Jesús... José Alberto, perdón. José Alberto, ¿qué más? Ortega. Ok. Muy bien. Vale, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Vale, puede pasar la compañera. Tengo que sortear el ejercicio, perdón. No sé. Vale, está bien. Entonces, pero ese... Espera, ¿el ejercicio 8 ya lo hemos hecho aquí? ¿O no? Ajá, pero... Ok, vale. Entonces vas a revisar el Q14. Compatibilidad del orden con la suma. Vale, muy bien, de acuerdo. Entonces es el... sí, está después. El 8, Q14. El ejercicio 8, el Q14, nos habla sobre la compatibilidad con la suma. Nos dice que si tenemos R y S y T en los racionales con R menor o igual que S, implica que R más T es menor o igual que S más T. Primero tomamos sea R, S y T en los racionales. En particular voy a tomar R, S y T como R igual a A sobre B y S igual a C sobre D y T igual a E sobre S, con A, B, C, D, E y F en los enteros y B, D y F distintos del cero. Como tenemos por el enunciado que R es menor o igual que S, entonces tendríamos por la definición que ocurren dos casos, que nos dice que A por D es menor o igual que B por C si
B y D es mayor a 0 y que A por D es mayor o igual a B por C si B y D es menor a 0. Después que consideramos eso, lo que yo hice es ver el comportamiento de lo que es R más T y el comportamiento de S más T. No sé si lo desarrollo. Después de esto lo marco como un asterisco, como un recordatorio de lo que voy a desarrollar más adelante. Ajá. Ok, para hacer referencia. Ya usamos que R es menor o igual que S y desglosamos su definición. Entonces sabemos por el Q13, me parece que hablamos del orden total, que R es menor o igual que S, o bien que S es menor o igual que R. Bueno, nada más iba a usar la tricotomía que puede ocurrir, que R más T es menor o igual que S más T. ¿La quieres aplicar a esto? Pues sabemos que pueden ocurrir los casos que R más T sea igual a S más T, o bien que R más T es menor o igual que S más T, o bien que S más T es menor o igual que R más T. Estoy de acuerdo contigo, pero de hecho si puedes hacer igual, pero todo depende de lo que Voy a usar dos casos. Ahora voy a ocupar estos dos casos. Vamos a usar el segundo para hallar una contradicción. S más T es menor o igual que R más T, dado que queremos llegar a que R más T es menor o igual que S más T. Sí, estoy de acuerdo con la propiedad de totalidad. De hecho, sí, antes de la totalidad. Si comprueban que este no se da, entonces es una dimensión. Lo que ocurre es que aquí es menor o igual, porque podrían ser iguales. Y cuando son iguales, pues los dos son la totalidad no lo impide, porque es una dimensión Los voy a tomar como tres casos mejor. Pues en el caso de la igualdad, pues ya no nos queda nada más que ver, porque pues aquí le queda la misma. Ajá, pues, sí. Vamos a ver el caso en el que S más T es menor que R más T. Que no se cumple. Utilizando lo que colocamos como asterisco, tendríamos que CF más D sobre DF es menor que
estamos en el caso que S más T es menor que R más T, para usar la definición necesitamos el menor o igual, pero en particular queremos que estos sean diferentes. Lo anoto para poder ocupar la desigualdad acá, pero yo necesito solamente el menor. Coloco que deben de ser específicamente distintos en esta parte. Bueno, pues ahora hay un menor igual y luego lo cuadrado. Ah, ok. Sí. Entonces, como S más T es menor que R más T, consideramos asterisco, lo que había anotado en esta parte, y ponemos que es S más T, que es por F más D sobre DF es menor o igual que AF más B sobre BF. Y sabemos que por definición esto se cumple si CF más D por DF es menor o igual que DF por AF más B, si DF por BF es mayor a 0, y el caso contrario, que CF más D por BF es mayor o igual que DF más BF, si DF por BF es menor a 0. Si hablamos del primer caso en el que DF y BF son mayores a 0, tenemos que DF y BF o bien son mayores a 0 o bien son menores que 0 por Dice para el modelo. si vemos el primer caso, cuando DF y BF son mayores a 0, pues tendríamos que bien DF y BF son mayores a 0, o bien el caso en el que los dos son menores a 0. Bueno, primero veamos el caso en el que DF y BF son ambos mayores a 0. Esto podemos realizar el primer caso, que sería CF menos BE por BF menor o igual que BF por después de esto podemos realizar la multiplicación de BF por lo que tenemos del otro lado con CF más DE, por lo que ya probamos anteriormente. Voy a desplazar el BF dentro del paréntesis que tengo en la parte izquierda. CF por CF. Entonces la distribuidad de la suma del producto y suma. Después, como tengo que ambos son positivos, voy a colocar el inverso de f cuadrada sobre inverso multiplicativo. Quiero quitar la f cuadrada en esta parte. Voy a colocar su inverso multiplicativo, que
en los enteros. Los enteros ya lo probamos, quiero verlo en los racionales. Sí, pero ahora me quiero pues aquí yo puedo utilizar. Ajá. Ahora tienes que Ese cuadrado. Que PC es menor o igual que D sobre A. pero lo que pasa es que la unidad de igualdad de criterios tiene igualdad. Pudiera ser a lo mejor solamente si se fuera, pero la pregunta es, ¿la unidad es efectiva de la igualdad? Ajá, es positivo. Y lo tenemos, esto es para el caso en el que B y D son mayores a 0. Estoy considerando D y D son mayores a 0. O sea, esto es para el caso en el que el producto de estos dos es mayor o cero, o bueno, si quieren para no decir que por lo que sea esto aquí, luego valdría para realmente no se usa esa mayor que cero. Pero cualquier símbolo se puede utilizar. Sí. Estoy en ese caso. Ajá. Y eso ocurre cuando ambos son mayores que 0 o bien el otro caso cuando son menores que 0. BD o BF. Si desarrollamos en el caso en el que estamos que de F por BF desarrollamos el producto que tenemos, que como estamos hablando de los enteros, entonces tendríamos que D por B y tendríamos F cuadrado, pero como con nuestro compañero, F cuadrado siempre va a ser mayor a 0, entonces el que coloquemos para la cancelación no cambia la desigualdad y tendríamos que D por B es mayor a 0 para este caso que estamos estudiando. Para anotar esto simplemente es apelar a la regla de los símbolos.
obtendría que R es menor o igual. Pero tú querías Es una... Decía un matemático ¿sí vieron la película esta de John Nash? ¿Sí? Del matemático loco, ¿no? ¿Cuál? ¿No? Preguntaría. Bueno, la película esta de John Nash, que está basada en un libro, por cierto, se lo recomiendo.
que si le pidieran por el tipo de soluciones que hacía, si le pidieran a Jonas subir una montaña, probablemente lo que haría sería subir a otra montaña y lanzar un lazo de un pico de una a un pico de otra para llegar. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hacía como soluciones un poco raras, así como buscando otro camino distinto. Bueno, pues eso me estaba recordando a esto, ¿bien? Quizás se puede llegar, pero a mí me da la impresión de que es un poco enrevesado. Si quieren podemos comentar un camino que yo creo que puede ser más sencillo de ver, que es el método de reducción al absurdo es muy potente, ¿bien? Pero normalmente uno trata de usarlo cuando no le queda de otra o cuando le facilita muchísimo la vida, ¿no? Por comodidad, ¿bien? Pero normalmente si uno puede encontrar una solución directa de las cosas es conveniente porque como que se ve mejor, se ve mejor en el sentido de que es más fácil entenderlo, es más natural. ¿Bien? Todo es relativo y depende de opiniones, pero yo me atrevería a decir eso, ¿vale? Así como principio general, ¿vale? Entonces, fíjense, para demostrar este ejercicio, reseteo. Entonces lo que hay que demostrar es esto de aquí. Si R es menor o igual que S, entonces R más T es menor o igual que S más T. Bueno, escribimos representantes y los denominadores son distintos de 0. Bueno, primera cosa, a ver, ¿dónde puedo borrar aquí? ¿Me permiten? Primera cosa que yo le recomendaría, es lo que estaban diciendo los compañeros, es sin pérdida en la generalidad, podemos suponer que B, D y F son mayores que 0. Primera cosa. ¿Por qué? Porque eso nos va a evitar tener que considerar siempre varios casos. Nos va a llevar directamente a uno, ¿vale? Entonces, como R es menor o igual que S por nuestra hipótesis, y nosotros tenemos que B, D y F son mayores que 0, y entonces, por lo tanto, B por D es mayor que 0, ¿eh? Entonces lo que se tiene para usar es que seguro que estamos en este caso, es decir, tenemos esto de aquí, A por D menor o igual que B por C. Entonces esto luego lo vamos a utilizar, ¿bien? Ahora, tenemos que comprobar que R más T es menor o igual que S más T, ¿bien? Bueno, los cálculos obviamente hay que hacerlos, o sea, no queda de otra, ¿vale? Y entonces nos quedaría esto de aquí con estos dos casos, ¿bien? Y ahora decimos, bueno, como B por D es positivo y F cuadrado obviamente es positivo, entonces tenemos, estamos en este caso, entonces vamos directamente aquí, ¿bien? Entonces, como F por F es positivo, se tiene que no sé cómo escribirlo, BF por DF, si quieren vamos a ponerlo así. Y entonces así sabemos que lo que hay que checar es esto de aquí, ¿no? Y entonces uno dice, a ver, entonces tenemos, ponemos, calculamos. El hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra 2 veces. Bueno, entonces tenemos A por D menor o igual que B por C en los enteros. ¿En qué se parece esto de aquí? Bueno, pues mucho, ¿no? Ya saben, tenemos este B por D, nos falta un E por F, ¿no? A ver, claro, perdón, es el otro, sí, tienes razón. Entonces se tiene que voltear. Entonces
Cambiaría el sentido, nada más, ¿no? Vale, yo tengo que A por D, y entonces tengo aquí un F cuadrado. Entonces, multiplicamos por F cuadrado a ambos lados, a ver si me sale, ¿no? Entonces, eso nos daría A de F cuadrado menor o igual que B, C, F cuadrado. ¿Están de acuerdo, no? Y ahora pues se parece más, solo hay que ver qué término tenemos que sumar, que es el que es igual, creo que era este, ¿no? B, D, E, F. ¿Puede ser? Vamos a probar. B, D, E, F. Entonces sumamos A, D, F cuadrado más B, D, E, F menor o igual que B, C, F cuadrado más B, D, E, F, ¿no? Y ahora sacamos factor común lo que se pueda, que es, a ver, aquí tengo a F, porque voy a sacar el D y el F, ¿no? Entonces aquí queda B por DF, ¿no? Y aquí, ¿qué voy a sacar factor común? Una F y una B también, ¿no? Entonces queda CF más, ¿qué dije? BF, entonces BF, DF. A ver, ¿lo escribí bien o me equivoqué? Está bien, ¿no? Y eso es lo que se tiene que tener para decir que R más T es menor o igual que S más T. A ver, AF más BE, ajá, por DF, ok, menor o igual que CF más DE por BF. Ya está. Esto implica porque estamos en este caso, ¿dónde está? Estamos en este caso, ya lo hemos dicho, que R más T es menor o igual que S más T. ¿Vale? ¿Sí se ve, chicas? ¿Vale? Entonces, la prueba parece que, la que me estaban dando, parece que llegaba así a buen puerto, pero era como muy enrevesada, ¿vale? Y entonces, pues, no hay que complicar lo que es sencillo, ¿vale? Bueno, esto les puede parecer más o menos sencillo, pero yo creo que estarán todos de acuerdo en que un tipo de prueba así más directita, hacia donde uno quiere ir, es preferible a la que estamos viendo antes, donde estamos negando lo que ya hemos negado y lo negamos otra vez y entonces ya ni sé cómo me llamo, ¿vale? ¿Sí? Sí, puede ser, pero te respondo a eso. Puede ser que tú des esta respuesta, no quiere decir que la primera vez que te pusiste a pensar en el problema ya se te salió así directamente de una y lo pusiste. Es decir, tú puedes construir la prueba al revés y luego escribirla de manera que quede claro, ¿vale? Que de hecho, de alguna manera, un poco como uno lo está pensando es al revés, pero tú lo puedes escribir así y luego poder ser capaz de en cada paso ir explicando lo que vas haciendo y que se vea claramente, cristalinamente, ¿vale? Porque eso hace que uno entienda mejor los pasos que se están haciendo, ¿vale? Otra cosa es que luego alguien te pregunta, oye, ¿cómo se te ocurrió eso? Pues eso es otro tema, ¿no? Es como cuando los albañiles hacen una casa, luego después quitan los andamios, no los dejan puestos, ¿vale? Bueno, con un poco de suerte, ¿vale? Entonces, pero esta prueba, a lo que voy es que no es necesario estar negando de que para ver esto tengo que mirar la otra negación y mirar si no pueden ser iguales y ver qué caso estoy usando. Todo eso se puede simplificar muchísimo. Pero bueno, que todo esto es cuestión de opiniones, que si alguien me dice que lo otro le gusta más, pues yo no tengo ninguna manera de refutárselo, porque pues si le gusta, ¿no? ¿Vale? Pero les estoy dando alternativas para que comparen, y a cada uno que se quede con lo que quiera, ¿vale? Bueno, y con respecto a eso, pues igual, la escritura final no tiene por qué dejar claro cómo se te ocurrió, pero es que ese es otro tema distinto. Lo importante es que la prueba sea correcta y para mí también es importante que se entiendan los pasos.
tratar de que no sea lioso el argumento, ¿vale? Pero bueno, obviamente lo importante es que sea correcto. ¿Sí se ve? Entonces, y sobre todo decirles esto, no hacía falta negar nada para llegar a la prueba. Cuando hace falta, pues hace falta, ¿vale? Pero en este caso se puede hacer sin negar nada, es lo que quiero decir, ¿vale? Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿En casa? ¿Sí les quedó claro? ¿Les puedes enviar una foto? ¿En casa sí nos siguen? ¿Chicos? Chicos, ¿sí nos siguen? Sí, profe. Ok. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo se llamaba su compañera? Ok, vale. Está bien. Están escribiendo aquí. Vale. Ok, muy bien. Bueno, ¿hay algún equipo que quiera hacer otro ejercicio de la hoja 2 ya que estamos? ¿No? Entonces quieren que continuemos con teoría, me imagino. ¿Sí? Vale. Ok, suficiente por hoy. Vale, muy bien. Vamos a borrar. ¿Puedo borrar todo esto? Bueno, no sé si en casa alguien quiere hacer algún ejercicio. No les pregunté. No sé si es cosa del pizarrón, porque el borrador es el mismo que... No se borra, ¿no? Ok, bueno, vamos a seguir. Entonces, lo último que vimos creo que el jueves pasado es la propiedad arquimediana de los números reales. Ya la vimos, ¿no? Bueno, entonces fíjense, lo que hemos visto es que vamos a ver si escribimos una especie de esquema aquí. Partíamos de los números racionales, ¿no? Y consideramos las sucesiones de Cauchy de números racionales y de ahí llegamos a los números reales, que eran una cosa rara, eran un conjunto cociente de estas sucesiones de equivalencia con una cierta relación de equivalencia entre esas sucesiones. Bueno, definimos cómo sumar reales, cómo multiplicar reales, definimos el orden, entonces vimos que tenía una estructura de cuerpo o de campo totalmente ordenado, ¿no? Entonces teníamos un orden que era total. Entonces, ya al decir que en los reales teníamos un orden total y el orden que parecía el natural, pues nos dice que podemos pensar en ellos como en una recta, porque es un orden total. Entonces, pues, todos están siempre uno menor o igual que el otro, entonces lo podemos pensar ordenaditos de alguna manera, ¿bien? No en fila, porque no van a ser numerables, pero sí ordenados. ¿Qué más?
Luego vimos que podíamos considerar de alguna manera, y lo precisamos, que los números racionales estaban dentro de los reales. Ok, muy bien. Y vimos que se tenía la propiedad arquimediana, que quiere decir que para cualquier número real siempre hay un número natural mayor a él, o un entero mayor a él, ¿no? Bueno, fíjense, solo quería reflexionar un poquito en qué nos quiere decir esto, porque claro, como estamos tan acostumbrados a manejar el concepto de número real, es difícil abstraerse de eso y pensar en realmente qué sale de qué, y entender bien la estructura lógica de las cosas y la importancia de las afirmaciones matemáticas. Entonces, es como cuando ya te sabes el final de una película, pues no la ves igual, porque ya te sabes lo que va a pasar. Bueno, pero vamos a tratar de pensar en eso. Entonces, imaginemos que no sabemos lo que va a salir, que es un conjunto raro. De hecho, esto sabemos lo que es, pero piensen en que para nosotros es esto, esa construcción rara que hemos hecho. Entonces sí, ya los tenemos ordenados porque es un orden total, ya tenemos a los racionales dentro, pero ¿quién nos dice a nosotros que no pudiera ocurrir algo así tan raro como que tenemos la recta real, y entonces aquí tenemos los enteros metidos dentro, y los racionales también los tenemos aquí metidos dentro, y luego también tenemos muchos números reales, pero en algún momento, de alguna manera un poco extraña, esto sin acabar nunca, luego resulta que aquí tenemos más números reales como divorciados de los enteros y de los racionales, pero de manera que siempre continúan el orden, ¿no? ¿Quién nos dice a nosotros que eso no pudiera pasar? Porque a lo mejor se podría hacer, no lo sé, pudiera ser posible a priori decir, bueno, pues todos los que estén aquí son mayores que estos de aquí, y luego entre ellos pues yo tengo aquí un orden, y entonces bueno, pues de alguna manera como que no se estropea el orden, puedo seguir sumando y multiplicando, y entonces ocurre aquí algo raro porque tengo aquí mi conjunto de números con todos los racionales dentro, y luego aparte otra cosa rara, ¿no? A priori podría pasar. ¿Quién nos dice a nosotros que algo así en realidad no puede estar pasando? Por cierto, no apunté el nombre de los compañeros. Tú eras Samuel Herrera. ¿Quién nos dice a nosotros que tal cosa así rara o alguna otra que ni se me ocurra en realidad no puede estar pasando? Pues la propiedad arquimediana es la que nos está diciendo eso, porque nos está diciendo, fíjense, no puede pasar eso porque para cualquier número real que tengas en algún sitio donde sea, tienes un entero de toda la vida a la derecha de él. Entonces algo así no puede pasar, ocurrirá aquí, ¿no? Digamos. Entonces esto no puede pasar porque están todos abarcados, digamos, por los enteros. La propiedad arquimediana es la que me está asegurando que tal cosa rara no puede pasar, ¿vale? Esa es la importancia de, o no sé si se puede ver de otras maneras, pero bueno, un punto importante que aclara la propiedad arquimediana desde mi punto de vista es ese, ¿vale? A priori, solo con las propiedades que hemos demostrado uno no podría asegurar eso. Es la propiedad arquimediana la que te dice, no, mira, si los tienes todos puestos en fila y tú sabes dónde están los enteros, pues hacia la izquierda y hacia la derecha, menos infinito y más infinito, de ahí ya no, o sea, no tienen más cosas, porque siempre tienes un entero a la derecha y obviamente siempre a la izquierda, porque pues, se puede hacer simétrico, ¿vale? Entonces, sea lo que sea esta cosa, este conjunto consciente, está así abarcado por los números enteros, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo la propiedad arquimediana. Vale, muy bien. ¿Sí se ve? Ok. Vale, vamos con otras cosas. Bueno, quizás no tenía que haber borrado. Pero bueno, de alguna manera hemos comprobado que los racionales están dentro de los reales, ¿no? Esto lo que quiere decir es que tenemos esa aplicación phi, y entonces los números racionales están de esa manera metidos en los reales.
Vale. Bueno, ¿y quién nos dice a nosotros que en realidad estos no son todos? Porque yo lo que he demostrado es esta inclusión. ¿Por qué no podría pasar que esto fuese igual a R? Si ocurriera eso sería un desastre, porque entonces todo lo que hemos hecho no serviría para nada, porque lo que queríamos era construir un conjunto numérico más grande que conservara esas propiedades y además fuese completo, cosa que hay que aclarar todavía. Y si todo esto lo que hemos hecho al final acabamos en lo mismo, que es una copia de los racionales, pues ya, no nos sirvió para nada. ¿Bien? Entonces obviamente eso no va a pasar, ¿no? Porque si no, no estaremos hablando de todo esto. ¿Bien? Pero, bueno, voy a dejar así. Pero, ¿cómo sabemos que eso no es así? Lo que va a pasar es esto, pero ¿cómo lo sabemos? Claro, no hemos demostrado, o habría que demostrar, que hay irracionales. ¿Qué es un irracional? Pues un real que no es racional. O sea que hay más cosas aparte de los racionales. Uy, sí, pero ahí te metes en ver la potencia de ese conjunto. Ajá, sí. Pero se te ocurre una forma sencilla de ver que ese conjunto cociente es equipotente a las partes de n. O sea, estoy de acuerdo contigo. Pero tiene su complejidad el enfoque, ¿vale? Ok. Rafael Rincón, ¿no? Gutiérrez. Rafael Gutiérrez. No es más que no trabaja en el registro de... Tú eres José Alberto, ¿no? No. Sí, estoy de acuerdo con eso, pero tiene su complejidad del camino, ese camino. Vale, entonces, todo esto para llamarle la atención de eso precisamente, que nadie nos asegura en este momento de la construcción que no haya nada más que racionales. Entonces, eso hay que demostrarlo directamente. ¿Bien? Entonces, vamos a demostrar que hay irracionales y que de hecho hay muchos, porque vamos a ver la densidad. Ya, vamos a ver todo eso de golpe, ¿bien? Pero y eso hay que demostrarlo. Y también vamos a ver que además los racionales también están bien repartiditos dentro de los reales, en el sentido también de que son densos dentro de los reales. Entonces vamos a ver esos dos resultados, o esos tres resultados: que los racionales son densos en los reales, que existen irracionales y que de hecho existen tantos de manera que los irracionales también son densos en los reales. Eso es lo que vamos a ver, ¿vale? Y vamos a demostrarlo, ¿de acuerdo? No sé si hoy, bueno, seguro que hoy todo eso no, pero lo que nos dé tiempo, ¿bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es probar la densidad de los racionales y luego después nos metemos con los irracionales, ¿vale? Proposición. La podemos llamar, si quieren, para ubicarnos un poco, densidad de Q en R, porque eso es lo que vamos a establecer, ¿eh? Entonces, dados alfa y beta números reales, tales que alfa menor que beta, como números reales, existe un número R racional tal que alfa menor que R menor que beta, ¿vale? Esto en realidad lo que quiere decir, este último de ahí, es esto. Ya saben, ¿no? Si se ve, es decir, la propiedad de densidad se puede
afirmar de esta manera, una forma de afirmarla. Luego en el contexto de espacios métricos se da de otra manera, pero bueno, se puede ver que es equivalente. Entonces lo que está diciendo es que entre dos números reales distintos siempre podemos encontrar un racional entre ellos, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo, estrictamente entre ellos. Entonces, claro, como son distintos, como es un orden total, pues uno tiene que ser menor estrictamente que el otro, no queda otra posibilidad, ¿vale? Bueno, vamos a demostrar esto. Entonces, vamos a agarrar representantes de esos números reales para empezar a trabajar. Pues estos son sucesiones de Cauchy de racionales, representantes de alfa y beta. Entonces, ahora, como alfa es menor estrictamente que beta, por un lema, ya no me acuerdo cuál, a ver qué es lo que iba a decir. No sé si era el lema solo o el lema luna, ahora me dicen ustedes. El que aplica sucesiones, no a los números reales, sino a las sucesiones. Entonces es Soler, porque es el primero. Es el primero que... Entonces, es el lema Sol por el... Claro, pero si son uno menor que el otro, son distintos, entonces no pueden ser equivalentes. Pero lo importante es la conclusión, y la conclusión la voy a sacar sobre las sucesiones, ¿vale? Entonces, si no son equivalentes, porque no pueden ser iguales, alfa y beta. Por el lema Sol existe epsilon positivo racional y J sub 1 natural, tales que A sub K más epsilon es menor o igual que B sub K, esta es la posición que quiero, si K es mayor o igual que J sub 1. ¿Vale? Bueno, voy a escribir la condición de... Voy a utilizar la condición de Cauchy de A y de B, ¿no? Vale, entonces lo único que he hecho ha sido bueno, ahora le mandan las fotos a los de casa, ¿vale? Por favor. Entonces, agarro en casa, si tienen clara el enunciado de la proposición, dados alfa y beta reales, tales que alfa menor estrictamente que beta, son los reales, existe R racional, tal que alfa menor que R menor que beta. ¿Vale? Y eso lo que quiere decir realmente es alfa menor que phi de R menor que beta. ¿Vale? Porque los racionales solo los podemos comparar con los reales a través de la aplicación phi que vimos el otro día. Entonces, demostración. Primero estoy agarrando lo siguiente. Bueno,
considero dos representantes de alfa y beta, es decir, una sucesión A con término genérico A sub k, y una sucesión B con término genérico B sub k, que son sucesiones de Cauchy de racionales, tales que la clase de A es alfa y la clase de B es beta. Entonces ya tengo dos sucesiones representando a A y a B, a alfa y a beta, perdón. Como alfa es menor que beta, pues entonces alfa es distinto de beta, con lo cual A no puede ser equivalente a B, ¿vale? Entonces aplico el lema Sol que vimos días atrás, y lo que me dice es que existe un épsilon positivo racional y un j sub 1 mayúscula natural, tal es que si k es mayor o igual que j sub 1, entonces a sub k más épsilon es menor o igual que b sub k. Ahora lo que hago es utilizar la cognición de sucesión de Cauchy de A y de B, ¿bien? Y el épsilon, agarro el épsilon que ya ha quedado fijado por el lema Sol. Agarro este en concreto, no es uno genérico, es uno que me dice que existe. ¿Bien? Entonces tomo ese. Bueno, tomo ese, tomo más bien ese entre 3, realmente, lo que estoy utilizando. Entonces, si A es de Cauchy, entonces existe un j sub 2 mayúscula natural, tal que el valor absoluto de A sub j menos A sub k es más pequeño que épsilon tercios, es menor que épsilon tercios si j y k son mayores o iguales que j sub 2. Y análogamente, como B es de Cauchy, existe j sub 3 mayúscula natural, tal que el valor absoluto de B sub j menos B sub k es menor que épsilon tercios si j y k son mayores o iguales que j sub 3. ¿Vale? ¿Sí me siguen en casa? ¿Le mandaste la foto, Rafael? Vale, gracias. Bueno, díganme por favor si me siguen o no, si quieren que repita algo. Bueno, definimos J como el máximo de estos corchos, como el máximo de estos J que yo tengo aquí. Obviamente es un número natural, ¿vale? Y yo tomo mi número R. Recuerden que yo necesito decir que hay un número racional R. ¿Qué pasa esto? Tal que pasa esto. Entonces yo voy a decir aquí quién es R. Voy a tomar como A sub J más B sub J entre 2. ¿Sí? Obviamente esto es un número racional, porque A sub J y B sub J son racionales, los estoy sumando y dividiendo entre 2, pues es un racional, ¿vale? Bueno, fíjense que cuidado, porque yo no puedo decir pues tomo R, alfa más beta medios o algo así, porque pues quién sabe alfa y beta como sea, y yo necesito que sea racional. Entonces por eso lo hago de esta manera. Bueno, a ver qué tengo aquí. Bueno, voy a seguir las notas porque ya no recuerdo cómo iba, y vamos a ver si tiene sentido o no. Primero decimos que es claro que A sub J es menor que R, menor que B sub J, ¿bien? En los racionales. ¿Bien? ¿Por qué? Pues es el punto medio de los dos. Entonces tiene que ser más pequeño, ¿no? De hecho, si quieren la cuenta es muy sencilla, porque uno puede decir, bueno, a ver, A sub J es igual a 2A sub J sobre 2, ¿no? Aquí, como yo tengo esto de aquí, pues seguro que A sub J es menor que B sub J, porque tengo esto de aquí. Entonces esto seguro que es más pequeño. Si quieren, esto es poner lo mismo que esto, un poco trabalengua, pero bueno. Entonces seguro, aquí sí, por la compatibilidad de la suma con el orden, que se tiene esto de aquí.
porque A sub j es menor que B sub j. Le sumo A sub j en ambos lados y divido entre 2 en ambos lados, ¿vale? En los racionales. Y esto es R. Y de la misma manera esto es más pequeño que 2 veces B sub j sobre 2, que es B sub j. ¿No? Entonces, esto demuestra eso. De hecho, eso es para el índice J mayúscula, pero ahora yo quiero ver qué pasa para un K mayor o igual que ese J mayúscula, ¿vale? Claro, relacionar el R con los J pues es fácil porque R es igual a esto. Ahora quiero usar esas desigualdades y ver qué pasa si K es mayor o igual que J mayúscula. ¿Por qué? Porque yo quiero ver esto. Esto es lo que voy a comprobar, ¿no? Y entonces, pues para ver estas desigualdades, pues tengo que ver que se cumplen para índices suficientemente grandes de los representantes correspondientes esas desigualdades. Entonces quiero ver qué pasa para un K mayor o igual que J mayúscula. De hecho, a ver si esto tiene sentido. R menos A sub J más epsilon tercios es igual a 1/2 por B sub J más A sub J menos A sub J menos epsilon tercios, y eso es igual a 1/2 de B sub J menos A sub J menos epsilon tercios, y eso es mayor o igual que epsilon medios menos epsilon tercios, que es epsilon sextos, y que es mayor que 0. Bueno, vamos a ver esto y luego vemos el otro. Bueno, ya de una vez, porque la aplicación va a ser similar, yo creo. Entonces ya de una vez lo B sub J menos epsilon tercios menos R es igual a B sub J menos A sub J más B sub J sobre 2 menos epsilon tercios, que es igual a 1/2 por B sub J menos A sub J menos epsilon tercios, que es mayor o igual que epsilon medios menos epsilon tercios, que es epsilon sextos, que es positivo. Bueno, y ahora continúo. Vamos a ver primero si eso es cierto, ¿vale? Y a ver si me da tiempo. Vamos a ver. Bueno, primero, ¿dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Dónde? Aquí estoy sustituyendo, ya entonces vamos a verlo y si está mal lo corregimos, ¿vale? Vamos a verlo y si está mal lo corregimos. De hecho, les iba a explicar primero para qué queremos esto, entonces de una vez ya lo escribo aquí y así se va a entender mejor para qué son estas cuentas. Luego, A sub J más epsilon tercios es menor que R menor que B sub J menos epsilon tercios. Entonces, todas estas cuentas las quiero para llegar a esa conclusión. ¿Bien? ¿Y por qué llego a esa conclusión? Porque yo estoy diciendo, a ver, R menos eso que está a la izquierda, que es AJ más epsilon tercios, es positivo. Entonces esto me da
esta desigualdad, ¿no? Y la otra pues igual, BJ menos epsilon tercios, que es lo que está a la derecha, menos R es positivo. Así que todas estas cuentas es para demostrar estas dos desigualdades de aquí, nada más. ¿Y qué son esas dos desigualdades? Pues no, fíjense, comparen esto que yo establecí, que es muy sencillo, con esto de aquí. Esto es más preciso, porque me está diciendo no solo que R está entre AJ y BJ, sino que me está diciendo cuánto espacio tengo como poco entre ellos. ¿Y por qué necesito decir cuánto espacio tengo? Porque ahí voy a tener que meter más términos de la sucesión, los A sub k y los B sub k. Entonces necesito controlar cuánto espacio tengo para asegurarme de que están ahí todos metiditos, unos a la izquierda de R y otros a la derecha de R, para poder llegar a esto, ¿vale? Entonces por eso necesito hacerlo así. ¿Sí se ve? ¿Sí? En casa se ve, no sé si le puedes mandar la foto. Ah, gracias. ¿En casa nos siguen o no? Bueno, vamos a darnos prisa porque si no, no voy a terminar esto. Vale, a ver. En estas dos las veo simultáneamente porque son paralelas. Sustituyo la expresión de R, que es esto. Entonces hago las cuentas y si no están mal, me queda al final esto de aquí, lo que queda al final, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí. Tengo AJ medios menos AJ, pues a ver, aquí tengo el AJ medios y el AJ aquí no lo resté, al final me va a quedar menos AJ medios. Y el BJ, pues solo tengo un BJ medios que queda aquí. Y el resto es menos epsilon tercio. Y ahora utilizo esta desigualdad de aquí, ¿no? Pues no tengo otra. Entonces esta de aquí me dice que B sub J menos A sub J es mayor o igual que... ¿estoy usando esa? Sí. B sub J menos A sub J es mayor o igual que epsilon, pero como tengo dividido entre 2 me sale epsilon medio. ¿Vale? Y entonces pues me queda esto y esto es positivo porque epsilon es positivo. ¿Vale? Y esta pues igual. Lo mismo. ¿Sí se ve? Sí. Bueno, hasta aquí es a hacer las cuentas. Yo tengo AJ medios menos AJ, entonces me va a quedar menos AJ medios. Y del BJ, pues solo tengo un BJ medio, que es el que aparece aquí. Y el epsilon tercio que está restando es el que aparece aquí. O sea, eso nada más es puro álgebra. Y de aquí a aquí es lo mismo. Tengo BJ menos BJ medios, pues me queda un BJ medios. Y aquí nada más me queda un AJ medio restando, que es lo que tengo aquí, AJ medio. Y el menos epsilon tercio aparece ahí. Y ahora J es más grande de estos tres. Entonces en particular es mayor o igual que J sub 1, así que A sub J más epsilon es menor o igual que B sub J. Con lo cual B sub J menos A sub J es mayor o igual que epsilon. Y entonces si lo divido entre 2, me queda que es más grande que epsilon medios. Por eso aparece aquí el epsilon medio. Y entonces, y aquí tengo epsilon tercios y todavía me queda algo positivo. Bueno, entonces yo tengo eso de ahí. Ok. Así, y ya vamos a continuar el miércoles en este punto, porque ya tenemos que recoger. Si K es mayor o igual que J, se tiene A sub K igual a A sub J más A sub K menos A sub J menor o igual que A sub J más A sub K menos A sub J, que es menor que A sub J más epsilon tercios, y por lo tanto esto es más pequeño que R. Y de la misma manera R es menor que B sub J menos epsilon tercios, que es igual a B sub K más B sub J menos B sub J, B sub K, perdón, menos epsilon tercios menor o igual que B sub K más B sub
J menos B sub K, en valor absoluto, menos epsilon tercios, que es menor que B sub K. Bueno, que suman y restan y aquí me queda B sub K. Ahora lo vemos. Vamos a ver. Esto es sumar y restar a sub J. Bien. Esto es poner en estos de aquí el valor absoluto, entonces menor o igual, y ahora utilizo esta desigualdad de aquí, que si K y J son mayores o iguales que J3, pues sí, porque K es mayor o igual que J mayúscula y J mayúscula es mayor o igual que J3, así que los dos son mayores o iguales que J3. Entonces, utilizando esto, yo tengo que esto es más pequeño que epsilon tercios, entonces tengo AJ más epsilon tercios, y eso es menor que R porque lo acabo de ver aquí, aquí arriba, AJ, esto de aquí, la de la izquierda. Y de la misma manera, sumando y restando la de la derecha, con lo cual yo tengo que A sub K es menor que R y B sub K es mayor que R para K mayor o igual que J mayúscula. Bueno, eso es lo que quería. Entonces, nada más lo resumo y ya con esto terminamos, ¿vale? Es decir, A sub K es menor que R menor que B sub K si K es mayor o igual que J mayúscula. Luego, lo voy a poner así. Luego alfa, que es la clase de A, es menor o igual en R de phi de R menor o igual que beta, ¿no? Utilizando la definición. ¿Sí se ve? Entonces, ¿están de acuerdo con que ya hemos demostrado esto? ¿Es lo que teníamos que demostrar? No, porque tenemos que demostrarlo con las desigualdades estrictas. Es casi lo que queríamos demostrar. Bueno, lo único que habría que decir es si alfa puede ser igual a phi de R o beta puede ser igual a phi de R. Entonces, les dejo como ejercicio para el miércoles y ya terminamos, pensar por qué estos tienen que ser distintos. También verlo, ¿no? Ya sale con lo que hemos hecho, pero hay que decir por qué. ¿Vale? Entonces, nada más, no terminamos la demostración. Esto es ejercicio, piénsenlo y el miércoles lo terminamos. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta en casa? No sé. ¿Sí? Claro, pero habría que demostrar que no son numerables. ¿Cuál prueba de Cantor? ¿La diagonal? ¿De la diagonal? Sí, el argumento diagonal. Sí, pero ese se basa en los desarrollos decimales. Y tienes que poder decir que cada número, todo número real, lo puedes escribir como una serie como su desarrollo decimal, que es una serie en base 10. Y tienes que analizar la convergencia de esa serie y por qué todo eso cuadra, y para todo eso conviene tener claras antes todas estas propiedades, ¿vale? O sea, es como utilizar algo que es mucho más sofisticado que lo que tienes ahora mismo. Parece que sí, pero en realidad es dar un rodeo demasiado grande. Ahora es más fácil verlo directamente, ¿vale? Porque todo ese tipo de pruebas descansan en hechos que de alguna manera vuelven a descansar en cosas que vamos a probar ahora. Entonces sería como hacer trampa de alguna manera. O a lo mejor es un camino alternativo, pero que a mí se me hace un poco más antinatural, pudiera ser, y quizá más laborioso, más trabajoso. Pero, a ver, sí,
momento, si no se me olvida. Tú sí eres Jesús, ¿no? Te voy a apuntar porque si no, luego se me olvida. Jesús Aparicio. Bueno, considera un conjunto en el que tú puedas sumar y multiplicar con ciertas propiedades razonables, o sea, un conjunto decente. ¿Qué más? Que no sea trivial, o sea, no puede ser que solo tengas el 0, por lo menos el 0 y el 1, ¿no? Si tienes el 1, tienes 1 más 1, y tienes 1 más 1 más 1, o sea, que tienes los enteros, pues también vas a poder restar, ¿no? Y si puedes multiplicar y puedes dividir, y tienes los enteros, tienes los racionales. La cuestión es ya si tienes algo más o ya con eso completas todo el conjunto. Si completas todo el conjunto, pues tienes una copia de los racionales, lo que pasa es que los has llamado de otra manera y no te has dado cuenta. Y si tienes algo más, pues es un conjunto más grande. ¿Perdón? Bueno, la cuestión sería el decir que ahí ya te quedas. Que si basta con la numerabilidad, pues no lo sé. No lo sé, porque a lo mejor puede haber alguna cosa más rara por ahí que no cumple la propiedad arquimediana y siga siendo numerable. No te sabría decir, a lo mejor no, capaz que no. Capaz que en esos ambientes no son los míos, entonces ya no tengo las cosas tan claras, ¿vale? Yo me dedico a otras cosas. Pero capaz que no, capaz que solo con la numerabilidad no basta. ¿Vale? Lo que sí te puedo decir es que si tienes ya esa estructura algebraica, ya pocas propiedades que le pidas, que no sea trivial y demás, pues ya tienes que tener los racionales dentro. Porque los racionales es lo mínimo que necesitas para poder contar, multiplicar y dividir. En el momento que puedas hacer eso, tienes los racionales. ¿Vale? Hasta luego. Hasta luego. Silvia, acuérdense de escribirme bien el ejercicio con todos los comentarios que hemos hecho y me lo mandan, ¿vale? Perdón, ahora mismo te lo apunto, perdona. Es que se me olvida. Tienes razón. Buenas. Sí, Silvia Mirón y Michelle Hernández. Ok, muchas gracias. Es que luego se me olvida. Hasta luego. Bueno, vamos a desconectarnos ya. Hasta luego.